Buenos días, bienvenidas a un nuevo episodio más de Ceres Project Podcast. Yo soy Yas Arellano y el día de hoy tenemos una historia muy interesante. Es una historia de migración, es de una mujer muy valiente que forma parte de la comunidad de Latinas por el Mundo. Ella es Lili Ojeda. Bienvenida, Lili, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Jazz, por la invitación. Feliz de estar aquí. Muy bien. Y bueno, antes de entrar en detalles, no, me gustaría que te presentaras, que nos digas de dónde eres, dónde estás y cómo llegaste aquí. Bien, bueno, mi nombre es Liliana Ojeda, tengo 30 años y soy venezolana. Estoy viviendo actualmente en Argentina. Tengo ya 5 años y medio, casi 6. Antes estuve viviendo en Perú y me dedico actualmente a lo que es la asesoría de seguros, pero siempre me encanta, o sea, soy aficionada de la locución, así que de vez en cuando hago algunos programas con algunos amigos para una radio en Venezuela. Me encanta todo este mundo y estoy, después de muchos años, ya feliz y estable en la Argentina. Muy bien, qué bonito. Oye, y la pregunta del millón, ¿por qué migraste? Bueno, sí, es una Cuéntanos pregunta todo. bastante, es una pregunta bastante bizarra. En mi caso soy venezolana y creo que la mayoría de la comunidad latina y al que no, bueno, se lo explico en este momento, estaba atravesando una situación económica, social y política muy fuerte. Eso fue en el 2018 cuando decido migrar. Eh, Básicamente para poder tener un futuro, yo tenía 23 años cuando tomé esa decisión, ya venía la situación en Venezuela viviéndose de manera bastante complicada, así que tocaba tomar la decisión si quería tener otro tipo de futuro para el día de mañana. Entonces, eso fue lo que me llevó básicamente a migrar en ese momento. 23 años, decidir salir adelante y poder ayudar a mi familia también, que se encontraba en ese momento todavía en Venezuela y que bueno, que ya por suerte hay planes de que estén conmigo en algún momento por acá. Qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, y voy a hacer un paréntesis que yo ya te había entrevistado a ti, ya te conocía un poco, bueno, te conocíamos, Betty hoy no, no está presente, pero también estuvo presente aquella vez y por alguna razón el episodio pues se nos borró, pero estamos aquí repitiendo nuevamente. Y yo me recuerdo, no sé si te ya había preguntado antes, si tú habías tenido alguna otra opción antes de Argentina, o sea, ¿cómo fue ese proceso en el que elegiste? Ahorita estás en Argentina, pero antes, pero comentaste lo de Perú. O sea, ¿cómo fue ese proceso para elegir? Claro que fue difícil, pero a ver, cuéntanos un poquito cómo fue. Sí, yo, esto no es algo que recomiende, o sea, recomiendo que la persona que vaya a migrar, migre con toda la información que pueda. Yo sentía que cada vez me estaba quedando sin amigos. Entonces, porque estaba migrando muchísima cantidad de gente en el año anterior y en ese año en el que yo me encontraba. Y comencé a frecuentar con unos amigos en un café. Nos reuníamos casi todos los días en el mismo café, tipo Friends, a tomar cafecito, a charlar, a hablar de cosas. Y ellos estaban comentando que ellos iban a migrar dentro de un mes, 2 meses a Perú con una de sus amigas. Y yo escuchándolos un día les pregunté básicamente, chicos, si yo me voy, ustedes me aceptan que yo me vaya con ustedes, porque claro, migrar sola era complicado, migrar sin absolutamente nadie conocido era mucho más difícil en ese momento. Entonces, lo que hice fue conversar con ellos, ellos me dijeron que sí, que me podía ir con ellos. Y en ese momento fue como, bueno, ahora tengo que moverme a buscar ese dinero. Migré a donde ellos iban a migrar y donde sabía que había un montón de gente conocida, pero siempre entendiendo que, bueno, que por ejemplo Perú no era el destino final para mí en ese momento. De hecho, una vez que pude tener las herramientas económicas para moverme de allí, me vine a Buenos Aires que toda la vida tuve ganas de venir y conocer. ¿Quién iba a decir que después de tanto tiempo iba a estar viviendo y haciendo mi vida en una ciudad como Buenos Aires, en un país como Argentina,
que por suerte me ha recibido bastante bien. A ver, a mí me llama mucho la atención, tú tenías 23 años, ¿no? Y por ejemplo, ahorita tienes 30 y ya puedes ver hacia atrás y decir, wow, cómo migrábamos a esas edades. Pero, por ejemplo, en aquel entonces, me imagino que ha cambiado mucho, o a lo mejor no ha cambiado nada, eso solo lo sabes tú y la gente, pues, de tu país, ¿no? O la gente que está informada. Eh, o sea, era muy normal que a los 23 años te pasara, o sea, pasara eso con los jóvenes, que decidieran por alguna razón decir, yo me tengo que ir de aquí y aunque sea con amigos, a ver cómo me va y cómo lo hago. Sí, yo tengo amistades, tengo amigos que hice posterior a la migración porque, bueno, lo sabrás, ya nos movemos como en red, entonces siempre estamos intentando buscar de nuestra cultura. He conocido muchos venezolanas, por ejemplo, tengo una amiga que emigró a los 19, o sea, mucho más joven que yo. Si yo creía que ya era un paso bastante fuerte darlo a los 23, ya yo estaba graduada de la universidad, ya yo tenía mi carrera, mi licenciatura en ese momento, ya había vivido ciertas cosas que ella a los 19 por ahí no lo había hecho. Entonces, en ese momento sí era bastante común porque la situación era muchísimo más complicada. Yo creo que hoy en día, si bien está la situación también bastante difícil, sigue la situación estando complicada en Venezuela, ya la gente o se informa más o también busca la manera de estar más tranquilo porque con el tema de las redes sociales también se ve cuando te quieren o te reciben bien en algún país o no, o te vas a sentir bien en algún lugar o no, por esto de que fuimos muchos en muy poco tiempo. Entonces por ahí llegamos a choquear un poco algunas culturas, porque bueno, somos bastante caribeños, somos bastante así hacia el afuera y hay culturas que no sabíamos y que por ahí nos costó un poco entender que eran distintas y que había que adaptarnos a esa cultura por más que no quisiéramos perder la, la cultura y nuestra esencia venezolana. Y esto que comentas es interesante porque, por ejemplo, muchas que migramos, por ejemplo, a Europa, pues se puede decir que es totalmente diferente y uno piensa que migrar, por ejemplo, de México al sur o del sur a México o no sé, a Estados Unidos, no cambiaría tanto, pero o sea, la cultura argentina, Perú y Venezuela, eh, yo que soy latina digo, es súper diferente, o sea, muy diferente. Sí. Entonces, podría pensarse a lo mejor que no hay ningún problema y que te vas a adaptar súper bien, pues porque hablamos español, porque tenemos un mismo estilo así, pues sí, muy caribeño, muy afectuoso. Pero sin embargo, las cosas no son así, es complicado. ¿Tú cómo lo ves? Sí, sí, tienes toda la razón, Jazz. Yo siento que, por ejemplo, en México el venezolano ha podido encajar mejor. Acá en Argentina también. De hecho, bromean entre los comediantes venezolanos. Hay mucho comediante venezolano de una movida de la edad paralela a la mía, más o menos que está viviendo aquí y ellos bromean mucho con que los argentinos y los venezolanos son como primos lejanos, que aunque no se vean seguido, tienen como esa confianza. Pero hay países, y esto, o sea, sin ánimos de ofender ni nada por el estilo, sino que simplemente son distintos, como en Ecuador son un poquito más cerrados, en Perú son un poco más cerrados, en Chile, o sea, como que son bastante conservadores, son como muy en su núcleo. Y bueno, que lleguen tantos venezolanos a hacer ruido, a mostrar otra parte a la que ellos no están acostumbrados tampoco a recibir ese tipo de migración, también afecta, porque Argentina es un país que se conoce, de hecho está en su constitución, que el tema de recibir al de afuera, de que pueda estar tranquilo en el suelo argentino. En Venezuela, Venezuela fue un país que se creó a punta de migrantes también. Eh, a México le pasa lo mismo porque ellos también tienen, o sea, ustedes también tienen arraigada una historia de migración.
Entonces creo que eso también los hace un poquito más empáticos en ese sentido. Eh, es una cuestión de entender que el otro por ahí no migra desde el querer. Por ejemplo, la mayoría del venezolano no migró porque quiso. Eso no lo digo yo, lo dice la mayoría de los migrantes venezolanos a los que le preguntas. Entonces, nada, es adaptarnos y entender también que son otras culturas. Claro, claro. Oye, y me viene a la mente estos videos de si yo en Venezuela estaba bien, ¿para qué me vine? Sí. O sea, se dice, ¿no? Y yo también me lo recuerdo, o sea, yo también hay veces que digo, yo también estaba muy bien allá, ¿para qué me vine? Pero hay muchísimo más de tomarlo así con humor, o sea, hay muchísimas cosas. Pero también te quería preguntar, ¿cómo tu familia, cómo lo vivió? O aparte, ¿cómo lo vive la familia de los venezolanos, de los jóvenes, que saben que en algún momento se van a ir? O digo, por lo que tú comentas, ¿no? Que siempre hay esa posibilidad de buscar un futuro mejor, a lo mejor fuera de Venezuela, porque no se encuentra ahí o es limitado. ¿Cómo lo vive la familia? Mira, yo creo que yo a mi familia no le di mucho tiempo de que lo sintiera, porque esto lo charlé yo con mis amigos con los que estaba reunida allí un día y ellos se iban al mes siguiente. Entonces yo un poco como que al menos mi familia creo que ellos no estaban del todo seguros de que yo diera ese paso. Sin embargo, bueno, me apoyaron porque también entendían esto de que yo siempre quise tener cierta estabilidad, hacer ciertas cosas por mí misma y que la situación apremiaba que yo en ese momento ya no estuviese allá. Lo que yo no esperaba era que iba a demorar tanto tiempo en volver a verlos, que creo que era que era lo que un poco más nos choqueaba o yo le decía, no, bueno, tranquilos, de aquí a 2 años vengo y los veo, no sé, el tiempo pasa súper rápido y la verdad es que no fue así porque... Claro, al enfrentar una segunda migración en tan corto tiempo, yo migré de Perú acá, o sea, yo me vine de Perú a Argentina al año y 2 meses de haber estado en Perú. Entonces era volver atrás ese proceso migratorio y empezar otra vez en otro país totalmente distinto. Luego, bueno, el mismo tema de la mayoría de los venezolanos también, que es el acceso a la identidad y al pasaporte. No hay embajadas habilitadas en muchos países. El pasaporte es carísimo. Yo recuerdo que lo tuve que pagar hasta 2 veces para poder obtenerlo. Eh, Creo que las familias los viven ciertamente con cierta tristeza o con cierta melancolía, pero con la resignación de entender que dentro del país por ahí no está haciendo su hijo lo que ellos quisieran. Entonces, siempre siento, al menos el amor de madre es muy fuerte como para decir o como para atar a la persona y decirle, mira, no, no te vayas, si sabe que en otro lugar puede estar mejor. Claro. Así, Y sí, totalmente. no sé cuánto tiempo tienes tú, por ejemplo, sin volver a México ya, o no regresaste desde que saliste. No he regresado. Imagínate. Sí, 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 no he regresado. Entonces, bueno, eso tendría que ser un episodio. ¿Por qué no? Porque a veces no regresamos, porque yo puedo decirle al, no sé, me preguntan y yo puedo decir, ah, pues no he regresado por tal razón. Bueno, yo que soy así de reflexionar tanto las cosas, a veces digo, a veces puede ser también ese miedo que no me deja regresar, porque, ok, a lo mejor los latinos no vemos otros países latinos como peligrosos, pero muchos hemos vivido situaciones fuertes que a veces hasta nos impiden regresar. Entonces, ese es mi caso. He sentido muchas emociones que tal vez no estoy preparada para regresar,
Entonces, claro. también me lo vivo tranquilo, porque sé que ahí está, que sí puedo ir y que no va a pasar nada, simplemente voy a ir más preparada. Entonces, no sé de tu parte cómo lo viviste el no regresar. No, claro, a ver, a mí, sinceramente a mí me pasaba lo mismo. O sea, parece mentira, pero a mí me daba bastante miedo también regresar. De hecho, fui y previo a ver, yo lo comentaba al inicio, siempre, o sea, soy aficionada de la radio y siempre me ha gustado hablar de política, por ejemplo, que es un tema bastante delicado en Venezuela. Entonces, yo creo que estuve como año y medio previo a mi viaje sin hablar cosas de Venezuela. O sea, sin tocar temas en redes sociales, sin postear cosas que pudiesen ellos usar al momento de que yo fuese a mi país para no dejarme salir. O sea, es bastante complicado. Y de hecho fui, la pasé hermoso, obviamente. Fui en diciembre del 2023. Vi a toda mi familia, me llenaron de muchísimo amor y, y ahora pensando en volver, me entra otra vez un poco esos nervios porque ya no soy esa de que se cuidaba en no decir cosas políticas, sino que el haber ido a Venezuela me dio como más esas ganas y ese empuje de necesito que la gente sepa y conozca lo que está pasando en mi país. Entonces ya eso de no voy a hablar de Venezuela para que no me pase nada, quedó atrás y ahora sí me da más nervios todavía el tema de ir y enfrentarme con eso de que por ahí voy y no pasa nada, pero por ahí voy y me encuentro con una persona que leyó uno de mis tweets o leyó uno de mis threads. Que así fue que comenzó, que inició este contacto, recuerdo ya. Sí, 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 sí. Pero ahora tendría que pasar un tiempo prudente para que yo regrese. Wow, y desde aquel entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado que no regresas? No, Bueno, dos años, por del suerte. 2023 es verdad, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Menos, Uf, de hecho. Pero me encantaría que no pasara tanto tiempo para volver a ver a mi familia. Así que ya encontraremos la forma. o sea, me quedo sin palabras porque, mira, yo sé que nuestros países son diferentes. En México, pues bien o mal, hay democracia, Sí, supuestamente. Y, y yo no es que, yo nunca me había entrado en la política ni en nada de eso. A lo mejor lo he vivido muy de lejos, pero justo lo que tú dices, haber salido de ahí, de la ciudad, por ejemplo, donde yo soy, y verla desde afuera. Yo sé que la gente que está ahí a lo mejor no puede ver que siguen pasando las mismas cosas, solo que ellos pues lo ven menos, ¿no? Una ya de fuera, bueno, al menos yo, ya no puedo taparme los ojos y durante mucho tiempo lo hice. Durante muchos años, los primeros 2 años por salud mental, eliminé absolutamente todas las noticias de mis redes sociales de mi ciudad, no totalmente el país, pero sí de mi ciudad. O sea, no quería saber nada, no porque no me interesara, sino porque me duele. Podría decir me dolía, pero es que no me deja de doler lo que sigue pasando. Pasan tantas cosas que a lo mejor otra chica mexicana que me escuchaba decir, pero pues ¿qué pasa en nuestro país y no está pasando nada? Bueno, una sabe qué es lo que pasa en su ciudad, qué es lo que ha pasado. En México hay muchas ciudades súper peligrosas que a lo mejor no le toca a una, me tocó a mí nacer en una de ellas y duele, se me hace un nudo en la garganta. O sea, a mí no me ha pasado nada, a mí no me ha pasado nada, a mi sí, familia no le ha pasado nada, pero no necesita pasarle a mi familia para que yo sienta ese dolor de decir, yo estoy lejos, estoy bien y estoy segura, pero porque porque tengo que sentir ese miedo de un día ir a mi país y que me pueda pasar algo, aunque yo sé que estando ahí, pues ya sé que las cosas que supuestamente no tengo que hacer para que no me pase nada, ¿sabes? Justo lo que tú sí, comentas, que sí, sí, tienes que sí. dejar de decir cosas, entonces, justo no es culpa de quién es. A ver,
O sea, cómo manejar esto en terapia, claro, pero es fuerte, es muy fuerte. O a lo mejor en los países nuestros, de lo que estamos hablando, es un poquito fuerte, que me quedo sin Sí. palabras. No, yo te escucho y te entiendo tanto, Jazz, porque, a ver, yo también hago terapia y trabajo algunos temas de Venezuela también, pero yo creo que cuando uno migra, uno se vuelve como representante de su tierra inconscientemente. Ese es mi concepto. Entonces, eh, lo que siento que pasa en estos momentos y es que nunca deja como de doler porque tú te sientes parte de eso aún, por mucho que tengas tiempo fuera, por muchas cosas que hayas conseguido estando fuera y por mucho que no tengas ganas de volver. O sea que eso también es recontra respetable. Me parece que a uno no le deja de doler eso porque a fin de cuentas fue eso lo que hizo que te alejaras, que te desarraigaras. Y el desarraigo, por mucho que uno lo trabaje, por mucho que uno sea feliz, por mucho que uno haga su vida y rehaga su vida en otro país y que lo sienta un hogar, las raíces siempre están. Entonces, por eso también nos hace más humanas, o sea, no sé si más humanas, pero nos hace humanas el hecho de que no podamos desligarnos porque simplemente, bueno, no fuimos. Es mentira, o sea, no pasa, al menos a mí no me pasa, por lo que tú estás contando, entiendo que tampoco te pasa, así que eh, creo que es cuestión de aferrarnos también a las cosas positivas y cuando estemos listas, volver, pero entendiendo, ente- entendiendo todos los riesgos que implica, porque todas las decisiones conllevan un tipo de riesgo. Tengo que- no, es que se me hace algo complicado de hablar y no puedo creer que, por ejemplo, a mis 36 años todavía tenga como ese sentimiento de decir que hay ciertas cosas que no debería decir ni de mi país ni de lo que viví. O sea, es algo impresionante, porque muchas veces me armo de valor, claro, como tú lo dices, representante de tu país y la gente tiene que saberlo, pero bueno, no es fácil, es complicado. No, no, y hay límites que nosotros mismos tenemos que ponernos a nosotros al momento de si esto nos está afectando. O sea, porque por mucho que las situaciones sean distintas en el país de cada una, qué loco que ambas tengamos que, por cuidarnos, callar cosas, ¿no? Entonces, por evitar represalias, por cuidarnos y autocuidarnos, tengamos que dejar de decir, creo que igual te aplaudo un montón porque este proyecto es muy, muy lindo y hacen un trabajo increíble para que uno vuelva a esas raíces también. O sea, porque no importa dónde estemos, creo que nos estamos acompañando como parte de esta migración. Claro, yo siento que me siento más mexicana fuera de México Es, que en es, México, es la lo que, verdad. es lo que pasa y qué lindo poder llevarle a otras personas. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí a veces me pasa de que yo acá como me desenvuelvo en un rubro comercial, tengo que adaptar muchísimo mis palabras para que me puedan entender y así no tener que estar constantemente explicando de qué se habla o de qué se trata lo que estoy diciendo. Porque como que todos hablemos español, todos tenemos sí, nuestra jerga y hablamos de nuestras formas distintas y cada cosa tiene un significado diferente. Y en algunos momentos me llegó a pesar eso. Me llegó a pesar un poco el tema de sentía que estaba perdiendo venezolanidad al dejar de usar palabras. Entonces, cuando iniciaba en eso bueno, siento que me estoy perdiendo aquí un poquito, comencé a trabajar con unos colegas venezolanos que me trajeron de vuelta todo, 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 y hace poco estuve un par de meses sin hablar con un amigo argentino y me dice, estás más venezolana que nunca.
porque le hablaba rápido, porque le contaba cosas, le decía palabras muy venezolanas y me decía como, ya va, estás más venezolana que nunca. Y yo, bueno, gracias. Porque de vez en cuando hace falta que me digan eso y no que confundan de dónde soy, que enseguida sepan que soy de Venezuela, me gusta. Sintiéndome segura donde estoy, me gusta que me sientan venezolana. A ver, platícanos cuáles fueron tus desafíos más importantes que tuviste cuando llegaste. O sea, cómo lo viviste, qué fue lo más difícil para ti en cuanto a la culturación y todo esto. Mira, yo creo que con la cultura no me pesó tanto porque son, al menos acá en Argentina, son bastante amigueros, sería el concepto. Entonces les gusta el tema de los amigos y todo esto. Yo creo que lo que más me costó fue ese juego con mi cabeza de entender que si me venía para acá, para Argentina, eh, tenía que volver a comenzar con todo este proceso para volver a ver a mi familia, porque durante muchos años ese fue mi único norte, o sea, mi único sueño era volver a ver a mi familia. Entonces no me permitía vivir lo que era esta hermosa ciudad, lo que las oportunidades que me ofrecía. El reto fue más personal que otra cosa, porque fue esto, fue entender que en mi cabeza que en algún momento iba a pasar, que en algún momento iba a poder volver a ver a mi familia, pero que también yo necesitaba vivir, porque ya habían un montón de cosas de joven que no había hecho. Entonces, en eso me ayudó mucho mi ex pareja, que él me mostró otra Buenos Aires, él me mostró otra Argentina. Él me dijo, bueno, este es el país que está y creo que te mereces también vivirlo. Entonces, una vez que yo me sentía también más estable, más tranquila, que había podido también vivir ciertas cosas aquí en Argentina, fue que volví. Porque en el momento en el que decido migrar a Argentina, de Perú a Argentina, estaba la opción de irme de Perú a Venezuela y visitar a mi familia en ese momento, o venirme para acá porque el pasaporte estaba a punto de vencerse. Entonces era entender que si volvía a Venezuela no salía de Venezuela. Fue mental. Todo, creo que el reto más fuerte ha sido el mental y el permitirme el disfrute y bajar un poco el cambio, como dicen aquí en Argentina. Ellos dicen bajar un cambio cuando uno está muy acelerado, es como para el manejo. Eh, y darme cuenta de que, bueno, de que tenía que parar y de que tenía que entender que tenía que vivir cosas. Y esto ha sido un trabajo de terapia enorme, ya. O sea, no te imaginas. Pero bueno, una vez que lo encontré y que lo entendí, pude volver a Venezuela, pude hacer mis cosas. Bueno, actualmente estoy viviendo sola, eh, formando una adulta totalmente independiente, aunque se haya demorado tanto tiempo, pero es lindo. Ese reto de poder creerte que eres capaz de muchas cosas ha sido lindo. Wow. Es que cuando dices que ha sido duro y a veces lo resumimos en, no sé, a lo mejor es un proceso de terapia y la gente no sé qué se imaginará que pasa, pero son muchísimas cosas, ¿no? O sea, es mucho lo que tienes que vivir. Y tú, ¿cómo crees que te ha cambiado la perspectiva de la vida? O sea, tú te fuiste a los 23 de un país que ahora sigue igual con una crisis fuerte, me imagino, y ahora estás en otro país que no es muy lejano y que, bueno, hablan español, aunque no es la misma cultura, pero todo esto, ¿cómo te ha cambiado la perspectiva de la vida, de ver la vida, no sé, diferente, igual, no sé, cómo te ha cambiado? Mira, ya en Venezuela, mientras yo estudiaba, es muy gracioso porque yo, no sé, cuando estaba en el colegio, que estaba a punto de iniciar la universidad, yo creía que yo a los 25 iba a tener mi vida resuelta. Porque en teoría, y me da risa que te rías porque seguramente tú también lo pensabas, Sí.
Bueno, en mi cabeza estaba él. Estudias, te gradúas, consigues un trabajo, la pareja, la casa, los niños. Ese era mi plan de vida. O sea, ya a los 28 ya yo estaba recontracasadísima con hijos y no sé, viviendo en alguna casa que heredé de la familia de mi esposo. Algo por el estilo. Y el haber migrado, el haber, creo que desde la universidad, con todo este sentido de haber estado tan presente en actividades políticas, en haber estado tan involucrada en este tipo de cosas, sentía que no, por ahí no era ese mi lugar para ser una persona independiente. Yo nunca he querido después en la universidad, cuando uno crece, dice, no, o sea, a ver, depender de otra persona tampoco es la idea. El haber migrado lo que hizo fue abrirme un mundo de posibilidades de hay más que la casa, los hijos y todo esto. Entonces yo me permití acá viajar dentro o sea, conocer Argentina. Hay cosas que tú decías ahorita antes de hacerme la pregunta, que eso fue algo que me quedó, que uno lo resume a veces en, bueno, ja, lo he tratado en terapia, pero no sabes el montón de vivencias que uno lleva a esos espacios. Entonces es como, no sé, haberme dado cuenta que soy una persona tan independiente, habiendo sido en Venezuela tan familiar y tan arraigado, tan dependiente de los míos. Y la cantidad de cosas que yo he tenido que resolver estando sola afuera. A ver, yo llegué esto no lo digo mucho, pero bueno, lo cuento, aprovecho. Yo llegué a Perú con $20 en el bolsillo. $20 representaban 60 soles en ese momento allá en Perú. Yo llegué a una casa donde nos recibió la persona que nos estaba recibiendo y tenía que convivir o sea, en un espacio mínimo y súper chico con 5 personas más. Era muy pequeño el lugar donde estábamos. Dormíamos todos amontonados. Tenías que empezar a trabajar enseguida porque obviamente cuánto te va a durar $20 en el bolsillo. Entonces, haber afrontado todas esas cosas sin necesidad de, primero, preocupar a mi familia, espero que no se preocupen ahora que escuchen esto, haber tenido la capacidad también de irme de allí, de un lugar en el que no me gustaba, en el que no estaba cómoda, siempre poniendo por delante mi bienestar, creo que ha sido de las cosas que más me ha enseñado esto, porque obviamente con terapia, pero también con ese empuje de creer en ti y en tus capacidades. O sea, el hecho de que ya pueda costearme un alquiler sola, que pueda tener un trabajo que me gusta, que no todo el mundo se da ese lujo, porque hoy por hoy lo veo como un lujo. Entonces, así creo que me ha cambiado la migración. O sea, valoro otras cosas que yo sentía que en Venezuela por ahí no lo valoraba tanto. O sea, yo siempre he sido familiar, eso sí, siempre, pero ahora disfruto mucho más el contacto con la otra persona. Valoro eso, el contacto con la gente, el que personas que me acaban de conocer o que tienen poco tiempo conociéndome me hagan parte de su vida es algo que aprecio un montón porque normalmente cuando migramos el tema de hacer amigos, no sé cómo se te ha dado a ti, pero a mí me costó mucho. El tema de hacer amistades después de cierta edad y con una migración encima me costó muchísimo. Entonces, valorar eso, el tener amigos hoy por hoy, cantidad de cosas podría decirte. Definitivamente lo cambian todo. Y, por ejemplo, a mí también fue súper difícil y todo este proyecto nació de esa necesidad que yo tuve. El día que dije, yo no puedo seguir sin tener contacto con nadie, aparte de haberlo pasado en pandemia. O sea, yo llegué a Italia en pandemia, o sea, o meses antes de la pandemia, entonces, pues fueron varios años en los que la socialización cambió muchísimo. O sea, Claro. ya alguien te podía ver y
y ya no sabía si hablarte o ponerse el cubrebocas o alejarse de ti. Y más cuando te ven porque eres extranjero, imagínate. Entonces se sumaban tantas cosas que llegó un punto que dije, a ver, si yo ni puedo salir, ni puedo esto, mis amigas están lejos, aparte cuando te vas de tu país también pasa mucho que te das cuenta quiénes eran realmente tus amigos, quiénes te siguen hablando, quiénes te apoyan aunque estés de lejos, a quiénes puedes recurrir para preguntarle algo de tu país, independientemente de la familia, ¿no? Entonces, sí fue algo fuerte hasta que yo dije, no, hoy tiene que cambiar, hoy voy a publicar tal cosa y voy a encontrar al menos una, dos, tres. Y para mi suerte surgió, o sea, todo este proyecto ha surgido de esa necesidad de no quedarme sin amigas y de no estar sin tener un contacto con a lo mejor otra mexicana o otra latina que haya pasado lo mismo. Y yo puedo decir que la mayoría de amistades que ahora puedo llamar amistad han sido no sé, desde que yo ya tengo 5 años aquí, no sé, te puedo decir 3 años que conozco a gente, así como a ti ya te conozco desde hace medio año, Sí. o sea, así he conocido a otra gente y que yo le puedo escribir cualquier cosa y sé que me van a contestar, no sé, me la van a contestar bien, ¿no? No. Entonces he conectado con mucha gente así. Pero bueno, eso también sería para otro episodio, porque el tema de la amistad es súper complejo, porque yo la vivo de una manera, tú la vives de otra manera, y todo el mundo la vivirá de la manera que mejor le acomode o de la que pueda, ¿no? Entonces es algo súper complicado, aparte de la edad, porque yo escucho a chicas de 20 años y de 25, 30, o sea, yo tengo 36, o sea, no es como que soy la más grande del mundo, pero Claro, tampoco. sigue siendo complicado, o sea, sigue siendo complicado ahora y si alguien de 20 está diciendo que es complicado, entonces quiere decir que es complicado siempre. Pero pues Claro. eso abarca o sea, muchísimos factores, ¿no? Que eso es lo interesante, entrar en cada uno de ellos, a ver en qué puedes trabajar tú, ¿no? En cada uno. Pero bueno, Claro, en qué nos está afectando a cada una, porque aparte, a ver, y yo te lo aplaudo un montón, tú tuviste que hacer una adaptación migratoria en plena pandemia. O sea, claro. era vivir el desarraigo y de paso encerrada por todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, es un acto de, está muy de moda la palabra, pero me gusta mucho la palabra resiliencia. Creo que es de las cosas que más caracterizan al migrante en general. Y justo independientemente y sí en general, porque mucha gente también ni siquiera es consciente de esa fuerza que tiene. Entonces es bonito bueno, que se divulgue tanto en redes sociales como se hace ahora, ¿no? Pero bueno, volviendo a ti, ¿qué has aprendido tú de ti misma en todo este proceso? O sea, o sea, ¿en qué momento te ves a ti y dices, wow, aprendí esto por mí misma, de mí misma y para mí? No sé, platícanos algo que te haya sucedido, que tú reflexiones. Yo creo que tengo, a ver, es que es difícil cuando te pones a Sí, hablar de ti. Pero claro. yo creo que ha sido todo un proceso de entender que puedo conectar desde, desde lo que soy, o sea, desde lo que cuento, traer valores de mi casa, de mi familia, de la misma cultura venezolana, eh, me ha hecho también poder conectar con otras personas que por ahí yo en Venezuela también lo hacía, pero era como gente que me conocía de toda la vida. O sea, tú cuando te manejas en un mismo círculo, bueno, tienes esa seguridad de que está tu amigo del colegio, que está tu amigo de la universidad porque pasas tiempo con él, porque hacen cosas juntos, porque sabes que vives a la media cuadra de la casa de su primo. Ese tipo de cosas lo tienes asegurado estando en tu, en mi caso era un pueblo súper chico de 30.000 habitantes. Ahora cada vez deben quedar menos, o sea, somos menos dentro del pueblito. Pero lo que yo he aprendido de mí es la capacidad resolutiva y que tengo una fortaleza que yo no me esperaba. Porque yo era ya de esa gente que todo era mi familia. O sea, que yo siempre, 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 siempre me refugiaba
en la familia. Entonces, el estar lejos y el estar y ser una persona fuerte que puede ser soporte de ellos estando lejos y estando en esta situación de ser migrante, me ha hecho sentir bastante bien porque entiendo que puedo dar soporte, que puedo ganarme la confianza de gente que no me conoce de nada y que solo ve esta Liliana que estoy siendo hoy. Entonces, ser confiable, ser responsable. Tengo, si algo bueno, me he caracterizado en este tiempo es por intentar crear lazos en mis lugares de trabajo, porque uno no tiene muchos lugares donde hacer amistades. Mm. Y es saber que de todos los trabajos por los que he pasado, siempre me ha quedado un contacto, una persona que hasta el día de hoy se mantiene. Entonces también he aprendido que puedo cultivar eso, porque en algún momento, bueno, nada, había otra Lili que era mucho más insegura, que era extrovertida, pero que a la vez no generaba vínculos, no generaba ese lazo que estuviese bien estar o pasar tiempo con otra persona, ya sea amistad, ya sea una relación, ya sea lo que sea. Yo siento que lo que he ganado y lo que más he aprendido de mí es mi poder de salir adelante. Definitivamente, ante cualquier situación que se me presente, ya yo sé que yo hoy, la Liliana de hoy dice, esto va a pasar. O sea, yo voy a salir de esta. ¿Cómo? Ahorita lo resolveremos. Pero yo sé que puedo salir adelante. Ay, qué bonito. O sea, me gusta mucho escuchar cuando las mujeres hablamos de eso que hemos aprendido de nosotras mismas, porque estoy segura que muchísimas, a lo mejor algunas no se lo dicen tanto a sí mismas, pero es bonito escucharlo y reflejarte en que tú también, o que muchas, hemos visto eso en nosotras, ¿no? Y que independientemente de haber migrado o no, pues es algo que podemos aprender, ¿no? Siempre se va a aprender algo. Muy bonito. Sí, no, te quería decir porque esto va, y aquí me extiendo un poquito más, perdón, pero yo creo que va con mucho una cultura en general latinoamericana. México y Venezuela en eso se puede parecer un poco, no quiero usar la palabra machista, pero un poco dirigida hacia que el hombre es cabeza de, o que el hombre es el que tiene que. Y yo creo que las mujeres nos hemos reivindicado muchísimo en estos últimos años de estas dos culturas. Voy a hablar por la mía, por la cultura venezolana, de que se ha reivindicado el poder que tiene la mujer. Entonces, no sé si te pasa lo mismo que por ahí estando allá en México, no te hubieses dado cuenta de esas cosas, de tu capacidad. Yo siento que a mí me abrió mucho la cabeza el haberme ido, haberme alejado de esas situaciones en las que estaba por la cultura en la que me desenvolvía. Es que muchísimas reflexiones con todos estos temas, porque fíjate que a mí, claro que viví ese machismo del que tú hablas, claro, en México no podemos decir que no exista, porque sabemos perfectamente que sigue siendo parte de muchos pueblos, de muchas ciudades, y no es algo que la gente intente ocultar, esa es la Sí. realidad. Pero yo me di cuenta en mi vida que gracias a mi padre, a que mi padre no era tal vez como todas esas, no tenía todas esas características de un machista, al menos lo poco que yo conviví con él, porque mi padre falleció cuando yo tenía 12 años, pero esos pocos años que yo viví con él y que él me educó de cierta manera y me enseñó a que el respeto de un hombre era, bueno, yo en aquel entonces eso es lo que veía, ¿no? Era ese respeto que él me daba a mí. Entonces yo de alguien, Claro. de un niño, por ejemplo, yo a los 12 años de un niño, a mí no me podían tratar mal,
¿Por qué? Porque a mí mi papá me trataba muy bien. Entonces, yo creo que de ahí partió en que, o sea, yo me he encontrado a hombres machistas y lo que tú quieras, pero yo nunca me he dejado hacer menos por un hombre así o por un ambiente machista. O sea, siempre me he impuesto porque desde chica, o sea, sentí o sea, esa seguridad en mí de decir, si Claro, mi padre, y a lo mejor no es que sea lo correcto decir, si mi padre no me hizo esto, porque eso incluye muchísimas cosas que a lo mejor nada tienen que ver, pero yo en aquel entonces sí iba con esta bandera, si mi padre no me trata así, si mi padre nunca me hizo esto, ¿por qué puedo dejar que otro hombre que ni siquiera me dio la vida pueda llegar a dañarme? No sé, es un claro. decir, ¿no? Entonces, yo siento que de ahí me dio muchísimo valor a mí para hablar, decir y ser fuerte ante todo este machismo que se vive. Y acá también en Italia, yo estoy en Italia y también, o sea, no me dejo y si veo todas esas señales de machismo, digo, me voy, o sea, me voy, tampoco es que me Claro. pongo a pelear, ¿no? Pero me voy y no me dejo, no sé, y acá las tradiciones son muy antiguas, entonces digo, me alejo porque contra eso probablemente no voy a poder, es toda una tradición, son años y años y años de que la Claro. gente cultiva todo esto porque sigue siendo así en ciertos pueblos, pero bueno, nada más quería compartir eso, No, me no, da está risa. buenísimo, de verdad, porque, o sea, te escucho y es obvio que, nada, que hacemos nuestro trabajo como mujeres para mantener nuestro lugar y nuestra posición y me parece súper inteligente el hecho de no querer imponerte y no discutir ante esas situaciones, definitivamente. Imagínate, no, ya llegar a eso, a ese punto. Tal vez más chica lo hice, pero ahora no, ya guardo mis energías para otras cosas. Bueno, y estamos llegando al final de este episodio. ¿Te gustaría compartir algo para las chicas que tienen esta ilusión de emigrar o que ya lo están haciendo, que están en este proceso? ¿Qué te gustaría compartir con estas chicas, mujeres, de cualquier edad? Yo digo chicas porque así yo digo en México, pero incluye a todas las mujeres. A ver, yo creo que el mensaje sería que confíen en sí mismas, que confíen en sus capacidades, eh, que si ya lo están haciendo y por ahí están pasando por un momento duro, eso también va a pasar. A mí me ha servido mucho también entender que todo pasa, que las buenas rachas pasan, que, que las malas rachas también, las buenas, las malas, todo pasa y aprender a vivir y a lidiar con esas situaciones. Pero sobre todo es eso, que confíen en sí mismas y en que van a salir adelante por sí solas. Lili, muchísimas gracias por todas tus palabras, por abrir tu corazón o sea, en temas que son súper complicados, o sea, a lo mejor si nosotras no lo compartimos entre nosotras, claro, lo podemos escuchar en cualquier parte, pero yo sabes que siento como esta comunidad que nos escucha, o sea, que tenemos todas estas cosas tan en común, independientemente del país, que, por ejemplo, a mí me enriquece escuchar tu historia, escuchar la de las demás, y las siento muy cercanas, donde no es lo mismo que yo me vaya y me escuche un podcast de gente súper famosa, o sea, claro, es totalmente válido, hay historias súper interesantes, ¿no? Pero, no sé, con ustedes siento como esa cercanía súper diferente, claro. Claro, Entonces, me da mucho te gusto. agradezco mucho ya, porque el espacio está genial, de verdad que yo las he escuchado y me encanta porque es lo que dices, uno cree que somos tan diferentes y la verdad es que en comunidad de migrantes nos damos cuenta que pasamos por un montón de situaciones bastante similares que pueden que no sean las mismas, pero son similares y escuchar a la gente del día a día vivirlas y sobrepasarlas. Está hermoso. Este proyecto es muy, muy bonito, así que las felicito a ambas, aunque hoy no esté Betty. Sí, le mandamos un saludo a Betty, esperemos pronto tenerla nuevamente con nosotras. Ay, no, pues bueno, te agradezco otra vez infinitamente y no sé si quieres agregar algo más.
¿Algo que tú No, quieres? nada, gracias por la invitación. Es un gran espacio, es lo que dices de que uno le da la posibilidad de abrir, ustedes le dan a uno esa posibilidad de abrirse y de abrir su corazón y de contar una historia que por ahí otra persona se pueda sentir identificada. Ya me parece lindo que puedan tomar de esta historia lo que ellos necesiten o quieran. Y así como yo me he retroalimentado de varios de los episodios que ustedes han hecho. Así que te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Gracias a ti, igual seguimos en contacto para si hay algún otro tema que quieras abordar en el futuro, ya sabes que siempre vas a ser bienvenida. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y quiero recordarles a todas las que nos escuchan que este siempre va a ser un espacio para que cuentes tu historia, lo que te ha pasado, tanto lo bueno como lo malo. Aquí no vamos a romantizar la migración, porque sí, un poco al inicio la romantizamos porque hablamos de nuestras historias de amor. Betty y yo tenemos una historia que nos movió el amor de país, entonces sí se escucha un poquito romántico, pero también hay ciertas cosas que nos pasaron, entonces acá es mostrar lo bueno y lo malo, porque esa es la realidad, o sea, esa es totalmente la realidad. Entonces, reiterarle a todas las que nos escuchan que están invitadas a contar su historia. Y bueno, muchísimas gracias y espero seguir en contacto contigo y que nos escuchemos pronto. Bien, bueno, yo voy a seguir escuchándolas y gracias por dejar abierta la invitación. Seguramente, nada, te pido estar de vuelta por acá para que charlemos de otras cositas. Gracias. Y recuerden que ser es tu mejor proyecto. Adiós.